Abogada, ¿cómo se explica primero, antes de entrar en esta ley que ayer presentaban ustedes, o proyecto más bien, el cambio de criterio que se vio finalmente con la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco? Mire, la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco fue extremadamente valiosa, no solamente porque satisfizo la pretensión, digamos, cautelar tanto del Ministerio Público como de los querellantes, sino además porque hizo referencia a la legislación internacional que obliga a Chile, especialmente la Convención para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, que se llama la Convención de Belén do Pará, que está vigente en nuestro país desde 1996 y que obliga al Estado, como es la legislación internacional en materia de derechos humanos, a adaptar la legislación interna a los parámetros internacionales que comprometen al país. Es una decisión extremadamente valiosa en tal sentido, y tanto es así que ayer, conversando con una persona muy cercana, que es un distinguidísimo profesor de Derecho Internacional, digamos, de Derechos Humanos, me decía que la iba a comentar con sus alumnos del Magíster de Derechos Humanos por la importancia de esta decisión. Son pocas las decisiones internas que hacen alusión a la legislación internacional, y en ese sentido fue muy valiosa tanto para los querellantes como en general para la jurisprudencia de nuestro país. Abogada, ha llamado la atención porque usted en estos días además decía que había habido una actitud, digo, misógena, sobre todo porque es a la víctima a la que se está exponiendo, de alguna manera culpando a la o las víctimas, que además han salido como las otras denunciantes en el mismo caso de Antonia. Mira, voy a decir algo bastante fuerte, bastante escandaloso. A ver. Si una persona cualquiera va caminando por la calle en estado de ebriedad o en cualquier estado de vulnerabilidad y alguien la asalta, la roba y la deja botada, nadie se le va a ocurrir decir que la víctima se expuso y que el delincuente de alguna manera está disminuida su responsabilidad o exento de responsabilidad. En el caso de las mujeres, esto es distinto. Cuando una mujer está en una situación de vulnerabilidad, sea porque ha bebido, sea porque está enferma, sea porque es menor, siempre va a haber una tendencia de la defensa y del imputado a decir: no tengo la culpa, hubo consentimiento, ella se expuso. En la defensa de Martín Pradena, a mí me pareció particularmente duro escuchar que el abogado que lo defiende hizo escarnio de sus víctimas. Eso es una cosa que es absolutamente intolerable, que no se acepta ni en el derecho, ni en la cultura actual, ni debió aceptarse jamás. De hecho, yo creo que nunca se aceptó, pero de alguna manera siempre te decían: te expusiste, mira, no andabas, estabas en un lugar inadecuado, en el momento inadecuado. No es ese el criterio que tiene que guiarnos cuando examinamos los delitos sexuales, como no puede ser ese el criterio cuando examinamos cualquier delito. Abogada, yo por eso le preguntaba cuáles habían sido los cambios de criterio, porque hemos visto una y otra vez el video aquel donde Antonia camina con Pradena, y en su abogado, y luego en una misma defensa previa a que comenzara este proceso judicial, el mismo Pradena dice que fue todo consentido, que fue voluntario. Entonces hoy aparecen también unas editoriales en algunos diarios que hablan del mundo al revés. ¿Cómo se explica ese criterio donde el video, que básicamente son las pruebas, una de las pruebas que dejó Antonia, eso más los audios del teléfono con su ex pololo? ¿Cómo entonces esto va marcando precedentes? Porque si estamos viendo algo más allá de que no haya terminado el juicio, eso también lo sabemos, sí hay pruebas que son tan contundentes, o por lo menos habla de un sentido común. Mire, el video lo vimos completo tanto en la audiencia del juzgado de garantía como en la audiencia de la Corte. La verdad es que es muy impresionante, porque ella camina con evidente dificultades para caminar, pone los piececitos, los
va moviendo de manera que uno se da cuenta que no tiene un equilibrio. El video, por lo demás, fue examinado y fue peritado por un equipo de psicólogos y psiquiatras del Servicio Médico Legal de manera bien contundente, ¿no? Explica por qué eso demuestra que ella no estaba en plena posesión de su facultad, y eso elimina la facultad de consentir. La ley lo dice. El artículo 361, número 2, cuando penaliza la violación, dice cuando se accede carnalmente a una mujer que no está en capacidad de consentir. Es un hecho que no estaba en capacidad de consentir. Como la víctima que yo represento, que no es Antonia, sino que es otra muchacha que a la fecha tenía 20 años, tampoco estaba en situación de consentir. Tanto así que tiene dificultades para recordar cómo llegó a su casa el día después de y qué es lo que había pasado. O sea, es una cosa muy, muy, muy dramática. No estaban en capacidad de consentir. Entonces, se trata, y yo lo dije en garantía con mucha dureza, dije, en realidad este señor es un depredador sexual, o sea, un hombre que está buscando ocasiones o víctimas que están en situación de desmedro. Y eso hay mucha gente que lo hace y es muy insoportable, es muy, ¿Abogada? Es muy violento. Sí, hay precisamente un informe del Servicio Médico Legal que va en directa relación con lo que usted menciona y que no fue considerado en la resolución, y habla precisamente que la joven presenta un grado de tal afectación psicomotora que altera su capacidad de consentir en el área sexual y defenderse. ¿Por qué esto no fue considerado en la primera resolución? Mire, no puedo entrar en la mentalidad de los jueces. Evidentemente no puedo saber qué es lo que está usted pensando cuando desecha algo. Ciertamente pienso, desde el hecho objetivo de que no lo consideró, que había una subjetividad, que había una posición del juez que estaba por minimizar los hechos. Tanto es así, y voy a ir a otra cuestión, que es el tema de la prescripción, que declara el sobreseimiento definitivo de 2 casos con una resolución que altera las reglas legales, de si habría podido o no habría podido pronunciarse sobre eso. En este sentido ya existen apelaciones pendientes. Mi parte, que tenía una posición especial en el pleito, no podía apelar, además porque no le afecta a ella, toda una cuestión procesal que ahí hay que distinguir, por lo que nos vamos a adherir exclusivamente a la apelación, y declara la prescripción diciendo que no ha habido condenas previas, que no es el texto concreto del artículo 96 y no es el texto del artículo 100 del Código Penal. Entonces, el juez se ha apartado de la ley para tomar una resolución favorable al encausado sin haber antecedentes suficientes. Mire, quiero decirle algo. A mí esta situación me produce mucha indignación moral. Todos los delitos que afectaron a Antonia Barra, a las demás niñas, a quienes no mencionamos por su nombre porque están vivas, y en general a muchas mujeres, producen mucha indignación moral, pero nosotros somos abogados, también nos produce indignación jurídica. Sí. O sea, porque atenta contra la ley. La ley protege a la mujer, protege a las personas de aquellos que se apartan y cometen delitos. No toda mala acción es un delito, pero las malas acciones que están descritas en el Código Penal sí son delitos, y hay que examinar, por cierto, el delincuente tiene derechos, naturalmente, pero hay que examinar si efectivamente ocurrió, cómo ocurrió y qué grado de responsabilidad tiene el delito. Abogada, respecto a las prescripciones, son uno de los contenidos que ustedes presentaron ayer con esta iniciativa junto al padre de Antonia. Algunos hablan de que aumenta solamente, o lo que propone es aumentar más las penas punitivas, más que una educación, que es lo que se necesita en estos momentos en nuestro país. Mire, conversamos ayer con los 6 parlamentarios, que son transversales, como ustedes mismos dijeron, sobre el proyecto de ley que están presentando. No busca aumentar las penas, porque las penas son relativamente elevadas. Lo que sí busca derechamente es que no puedan algunas circunstancias
esgrimirse como atenuantes. Por ejemplo, bueno, se verá después el proyecto. Por otro lado, que la imprescriptibilidad de las penas se extienda, o sea, la prescripción de las penas se extienda en el tiempo, por una razón que no es solamente punitiva, sino que porque de hecho las mujeres que han sido víctimas de atentados sexuales se demoran mucho en denunciar. Y se demoran por una razón muy, muy clara, digamos. Primero, porque este delito es un delito que siempre, en todas las víctimas, está unido a la vergüenza. Todas las mujeres que han sido víctimas de este delito sienten vergüenza, sienten que de alguna manera, por decirlo de una manera gráfica, ¿qué hice yo que este tipo se atrevió a? ¿No es cierto? Sí. De alguna manera la culpa se extiende a la mujer y eso es algo muy insoportable. Mire, yo no soy joven, es bastante evidente que no soy joven. He vivido mucho y he visto mucho. Y siempre vas a escuchar esto. Entonces, denunciar antiguamente era todavía peor, porque la víctima era interrogada, pero consentiste, pero tú hiciste esto, pero tú hiciste lo otro. Entonces, en definitiva, hay una misoginia, hay un machismo en la sociedad que afortunadamente las jóvenes están luchando contra eso. A mí en este caso me importan enormemente las víctimas, me importa enormemente la víctima que yo represento, que para ella el denunciar ha sido una liberación porque ha llevado esta cruz durante más de 2 años, pero también me importan mis nietas. Sí, y me la importan mis generación, nietas, sí. que ellas no se expongan el día de mañana simplemente porque salieron solas, volvieron solas a su casa después de una fiesta en la noche. No digo ni bebidas ni no bebidas, pero que porque van caminando solas, cualquier sujeto sienta que tienen derecho a Sí, hay manosearlas, a agredirlas. hay muchísima todavía en educación que para las nuevas generaciones va a ser sumamente importante. La quiero llevar a un tema muy relacionado, abogada, que tiene que ver con las denuncias de violencia contra las mujeres a propósito de la pandemia. Se han triplicado las consultas, por una parte, en el número del Ministerio de la Mujer y un 69% en respecto al año pasado. ¿Cómo se explica o cómo afecta en este escenario para las mujeres? Porque además estamos en un contexto muy distinto, pero que se ha visto aún más este tipo de denuncias. En esa materia yo no tengo experiencia ni puedo decir más allá de lo que pienso, en el sentido de la observación real. La pandemia y el confinamiento en general se ha tenido que guardar por la mayor parte de las familias chilenas en espacios muy reducidos. Eso hace que evidentemente que los niveles de angustia y de violencia puedan crecer. Y normalmente en la familia, la violencia se ejerce contra la mujer, pero ya no es desde mi experiencia como abogado, ni como consultas, digamos, a pesar que tengo 2 hijos psicólogos especialmente que trabajan particularmente con grupos vulnerables y que tienen bastante más experiencia y podrían hablar mucho mejor de esto. Pero entiendo que tiene que ver porque cuando se produce una situación de violencia en el hogar, normalmente esto se carga sobre la mujer, también sobre los niños, pero particularmente sobre la mujer. Entonces no es raro, pero puedo hablar solamente desde el, no quiero decir desde el prejuicio, sí, pero de las ideas generales y abogada, de lo que no conozco bien, digamos. Sí, en todo caso son cifras de todas maneras preocupantes que ya se habían adelantado de alguna manera también en estas épocas de confinamiento. Muchas gracias, abogada. Le queremos agradecer por haber hablado con nosotros en CNN y Televisión. Muchas gracias. Buenos días.